Lo que es el tema, o sea, aquí hay dos partes. Una, lo que deberíais saber ya, que no vamos a repetir, que es lo que habéis dado en los correspondientes fundamentos o eso. Que en el caso de que no hayáis hecho fundamentos bien pues, de diseño o de otras carreras en las que no hubiera tantos fundamentos, pues bueno, lo tenéis que coger. Pero de eso no os vamos a evaluar porque se supone que eso ya lo habéis aprobado y no es el objetivo. ¿Vale? Nuestro objetivo es cómo enseñar eso en educación. O sea, cómo transformar lo que habéis estudiado, esos contenidos, cómo daríais esos contenidos en educación. Ese es nuestro objetivo. ¿Vale? Entonces, las presentaciones que hay, que es como guía, al final, como veréis, realmente son 5 o 6 transparencias en las que os vamos a dar una pequeña introducción al tema y luego aparece todo lo que sería el contenido, pero que no vamos a ver. Está ahí como referencia, que lo podéis utilizar para vuestros contenidos si os toca darlo, pero no vamos a pasar sobre ellos, a menos que de modo específico alguna diga, oye, ¿me puedes enseñar? ¿O podemos recordar cómo funcionaba el transistor porque me interesa lo que sea? Pues lo vemos, ¿vale? Pero no va a ser algo que veamos todos a una como si fuera clase de electrónica. ¿Vale? Entonces, bueno, dentro de... La parte de temas de electrónica está puesta como tal, pero no tenéis, o sea, está sobre todo para la gente que la sigue en remoto. Para nosotros, los que vais siguiéndolo aquí, entraremos sobre todo en la parte de las prácticas. Entonces, en esta tercera sesión lo que vamos a ver es más la parte de control y visualización. ¿Vale? Previo a esto, sí que queríamos ver esta presentación un poco como inspiración a la hora de motivar, sobre todo, o generar de generar en los estudiantes una conciencia de lo importante la importancia que tiene la electrónica en nuestras vidas, ¿no? Que al final es uno de los motivos por los que dentro de tecnología, el currículum de tecnología, se mete. ¿Vale? El motivo es, pues eso, que tenemos electrónica en todos los lados y que algo es necesario saber sobre qué es la electrónica para manejarnos en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, pues típicas preguntas que se pueden hacer, pues por supuesto aquí depende, ¿no? Si estamos hablando en secundaria o ya más en bachillerato, pues bueno, que reconocer todos los sitios en los que hay electrónica, bueno, pues que al final está en todos los lados, cualquier cosa que se nos ocurre cada vez más, pues tenemos más electrónica. Este punto de que ya lo comentamos, ¿no? Muchas veces la electrónica es una caja negra que hace años era mucho más, ahora se va desmitificando esto, ¿no? Pero pues era esta caja, ¿cómo sabe el móvil que estoy así o que estoy sonriendo? Pues bueno, si nos paramos a pensar cómo la tecnología o la electrónica es capaz de resolver dentro la cantidad de sensores que hay dentro de un coche que nos ayudan si está derrapando el coche a compensar la derrapada o el ABS que salta si las ruedas deslizan. O sea, se nos puede ocurrir cientos de casos de la cotidianos en la vida diaria en los que la electrónica está muy presente sin que nos demos cuenta porque una de las gracias es que no nos damos ni cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues que al final lo importante es pues, salir de
en este sentido de la ignorancia. Entonces, al final lo que necesitamos es saber algo de electrónica. ¿Vale? Esto es, bueno, es un poco dónde estaríamos. Al final aquí tendríamos la formación universitaria, ¿no? Que sería el máximo nivel. Y donde nos estaríamos ubicando sería aquí. Tendríamos el mundo maker, sería pues bueno, gente que maneja, pero hay cosas que igual no entienden completamente qué es lo que está pasando, pero son capaces de trabajar con ello, hacerlo funcionar y crear cosas. Igual estaríamos, evidentemente, los profesores deberían estar por encima de los estudiantes, pero vamos, deberíamos proporcionar unos contenidos por encima de las personas que son usuarios intensivos de lo que sea, de móviles, de ordenadores, de coches, de cualquier tecnología, ¿no? Bueno, estos son un poco pues, cómo ubicar pues eso, la cultura tecnológica y la necesidad que tenemos de comprender el mundo tecnológico. Aquí entramos en cuáles son las funciones que tiene una señal, es decir, perdón, la electrónica. La electrónica como tal, como disciplina, es capaz de resolver una serie de problemas que si entendemos mediante ejemplos, nos puede ayudar a ver en qué puntos hay en electrónica, ¿no? Pues, por ejemplo, una de las funciones principales es trabajar con señales eléctricas, ¿vale? Es decir, todos los sensores que hay en un coche, si hay una aceleración, si los neumáticos, o sea, cuando veis un panel de un coche, tenemos sensores de si llueve o no llueve, de la presión en las ruedas, de la temperatura del motor, de la presión de aceite, de las aceleraciones y deceleraciones para el airbag, de luminosidad para las luces. Hay decenas de sensores dentro de un coche. ¿Cómo el primer paso para que podamos utilizar esa información y crear que el coche sea más inteligente, más seguro, más etcétera, es que las señales se conviertan de señales físicas a señales eléctricas? Porque la electrónica todo lo que hace es trabajar con señales eléctricas, ¿vale? Eso es uno de los principales principios que es necesario entender, ¿vale? Como ya dijimos la otra vez en el laboratorio, señal eléctrica, señal invisible. Que son voltios, que son amperios, que son pues ohmios. No es algo que podamos ver. Un kilo de azúcar es esto. Y lo sueltas, mira la energía que tiene y cuando cae tiene una velocidad, eso lo vemos. Pero la electricidad no. Entonces, esa es una limitación que no se puede resolver de ningún modo. Hay un montón de recursos en la web que os pueden ayudar a visualizar que es un condensador que genera carga eléctrica, pero ya son experimentos casi entre la física y el electromagnetismo que nos pueden ayudar a entender por qué es una corriente, qué es una tensión, qué es una diferencia de tensión, etc. Pero al final, pues tiene que haber un salto de fe y decir, bueno, vale, 5 voltios, sea lo que sea, 5 voltios. Por eso también es interesante necesario, pararse mucho más allá de lo que, bajo mi punto de vista, nos paramos en la carrera, en el laboratorio. O sea, simplemente estar jugando, como hicimos el otro día, con el multímetro, con el osciloscopio, ver la señal. Había muchos que os salían las cosas, pero hace falta más tiempo para empezar a modificar cosas y que conceptualmente seáis capaces de decir, hostia, mira, claro, si subo la resistencia, pues esta tensión cambia, cuadra con las ecuaciones que he visto en teoría. Entonces, hace falta tiempo para eso. Y sí que creo que es algo importante lo típico es una sesión de laboratorio y ya con eso sales y luego hacer cosas, a poner diodos, a poner transistores, Yo creo que es necesario tener 2, 3, 4 sesiones de laboratorio simplemente entendiendo con casos súper sencillos qué ocurre cuando pones un diodo, el diodo brilla, ver qué corriente, ver que cuando subes
la intensidad, el diodo brilla más y eso se ve en un osciloscopio. Es decir, hay un montón de pequeños montajes muy sencillos que en la matemática que hay detrás es muy sencilla, son las V es igual a I por R y poco más, pero que se puede experimentar. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que es muy importante, ¿vale? Entonces, una de las funciones que tenemos es, o sea, trabajamos con señal eléctrica. ¿Qué podemos hacer con una señal eléctrica? Una de las... la señal eléctrica per se es... transporta información, ¿vale? Dentro de la señal. Entonces, transporta información, por ejemplo, si yo veo esto es tiempo y esto es temperatura, y aquí veo esto, pues sí que aquí hay más temperatura que aquí. En temperatura. Si tengo un sensor que lo que hace es convertirme un voltaje, es una función de la temperatura X, ¿vale? Yo aquí lo que vería es algo así, por ejemplo. ¿Vale? Y esto es voltaje. Estos son voltios. Entonces, una electrónica no puede manejar una señal de temperatura, pero una electrónica sí que puede manejar una señal de voltaje. Y esta señal de voltaje es, me lo invento, 2 por la temperatura. Entonces, si yo mido esta señal de voltaje y lo divido entre 2, tengo los grados. Pero ya tengo algo que puedo manejar, ¿vale? Entonces, esta señal me transporta información que yo puedo utilizar, ¿vale? Otro tipo de información, esta es una señal lenta, pero otro tipo de información es, por ejemplo, la música. ¿Vale? ¿Cómo funciona la música? La música no es más que una señal de audio, que está codificada en un fichero MP3, en un CD o en un disco de vinilo, me da igual. Pero al final no es más que, de nuevo, tenemos el tiempo y voltaje. Cuando yo reproduzco la música, pues lo que hace un reproductor de música es sacar por una señal de voltaje una señal eléctrica. Esta señal eléctrica, cuando la aplico a un altavoz, el altavoz lo que tiene es una membrana y vibra. ¿Cómo vibra? Según tiene la señal. Esa vibración se transmite mecánicamente, llega a nuestros tímpanos, el tímpano vibra, lo traducimos eléctricamente al cerebro y escuchamos música. ¿Vale? Pero todo parte de una señal eléctrica, un voltaje en el tiempo. ¿Vale? Entonces, yo puedo trabajar con una señal eléctrica para hacer una lógica, una inteligencia, un control de un proceso. Por ejemplo, si la temperatura supera esto, enchufa el compresor o mueve la bomba que va a mover el aceite que va a refrigerar el motor o enchufa el aire acondicionado. Entonces, en este caso es una función lógica, que es sobre todo lo que vamos a trabajar con la microbit. La electrónica puede hacer más cosas. Puede, como pone aquí, amplificar. Amplificar es otra de las funciones de la electrónica, que es darle más energía a una señal. ¿Vale? Esta señal es la señal de mi móvil. Mi móvil, si le engancho unos cascos, lo oigo. ¿Vale? ¿Por qué lo oigo? Porque tengo un altavoz metido dentro de la oreja. ¿Vale? Entonces, a poquito que el altavoz se mueva, esto está perfectamente aislado, llega a mi tímpano, tiene que recorrer 2 centímetros y yo ya, mi tímpano es capaz de recomponer la señal musical. ¿Vale? Pero si yo dejo unos cascos aquí, prácticamente no los oigo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre si yo quiero escuchar música en una sala, en un coche? Necesito amplificar la señal. Amplificarla
pero manteniendo la misma forma, ¿vale? Porque en la forma de la señal está la información, en este caso es la música. ¿Vale? Entonces, cuando yo amplifico una señal, cuando la meto en un amplificador de música, o lo paso a los cascos, a un altavoz Bluetooth, o lo que sea, ¿qué hace el amplificador? Esto. Me multiplica la señal por 10. ¿Para qué? Para poder mover un altavoz con más carga. ¿Qué es la carga? O sea, al final un altavoz lo que tiene es una membrana y un imán. ¿Vale? Cuando pasa la corriente, el campo magnético lo que hace es moverse. Y ese cono que se mueve genera las ondas. Para que se mueva con más fuerza, que es, si alguna vez habéis destipado un altavoz, hay unos cascos y un imancito que es como la uña. Tú coges los altavoces grandes y lo que se ve detrás, que es un cilindro así negro, eso es un imán. A más imán, más fuerza. A más fuerza me hace falta para separarme. Pues cuanto más me separo, es como si yo tengo una hoja. Si yo tengo una hoja pequeña y hago así, el sonido es poco. Si yo tengo una 3 y hago así, se oye más. Y si en lugar de ser de papel es de metal, cuando hago así, pues suena más. Pues esto es lo mismo. Depende del material, etcétera, pues se oye más o menos. Pero lo que hace la electrónica es, le doy energía a la señal. Muy importante es manteniendo la forma de onda. ¿Vale? Otro uso es modificar la señal. Una cosa es hacer lógica con la señal, pero otra cosa es modificarlo. Ejemplo típico de esto, los ecualizadores. ¿Qué hace un ecualizador? Quiero que se oigan más los bajos. Pues, ¿qué hace? O quiero quitar el ruido. Quiero quitar las altas frecuencias. Quiero, pues lo que sea. Entonces, los ecualizadores, no sabéis lo que es, ¿no? Eso que se ve, que son un montón de deslizadores que pone aquí 500 hercios, 1 kilohercio, lo que sea. Entonces, lo que hace es, tú jugando con esto, le das más ganancia a unas frecuencias. Esto lo que hace es, mete más energía, pero además en diferentes frecuencias. Pues, por ejemplo, si yo hago esto, pues lo que generaría es que la amplificación no es exactamente la misma señal, sino que, y me lo estoy inventando, en este caso, esto atenúa aquí. Porque lo que hace es atenuar. Entonces, esto es por 10 aquí, pero aquí resulta que es por 5. Entonces, el resultado cuando suena es que el bajo suena más fuerte. Entonces, la señal de salida es diferente de la señal de entrada, pero la he modificado según yo quiero. Otro de los usos es adaptar. Hemos visto cómo una cosa es amplificar la señal. Otro de los usos es coger la señal, o sea, la energía del modo y modificarla para usarla como queremos. Por ejemplo, las cocinas. Una cocina coge la energía a 220 voltios, una señal alterna. ¿Vale? 50 hercios y 230 eficaces. ¿Vale? Esta es la señal de entrada. Pero resulta que las cocinas de inducción, para que caliente, para que se dé la inducción, tienen que generar una señal de, en lugar de 230, me lo invento, 2 kilovoltios y en lugar de 50 hercios, 4 kilohercios. Entonces tienes que pasar de esto a una señal de una frecuencia más alta, 2 kilovoltios y 4 kilohercios. Entonces tengo que transformar esta energía que tiene esta forma en esta energía que tiene esta forma. ¿Vale? Y esto se hace electrónicamente.
Normalmente lo que se hace es, se pasa a una señal continua y esa señal continua luego se pasa a una señal alterna de la forma que otro. ¿Vale? Pero aquí lo que estamos haciendo es otro uso diferente. Aquí cojo una señal y la amplifico manteniendo exactamente su forma y me importa mucho que la forma sea la misma porque estamos hablando de audio. ¿Vale? Entonces, yo quiero que mi audio no cambie. Y aquí estamos hablando de convertir la energía en otras formas. ¿Vale? O, por ejemplo, los paneles solares. ¿Vale? Los paneles solares generan tensión en continua, pero nosotros la utilizamos en alterno. Pues convierte, en este caso, pues un panel solar lo que tendría es una continua y la convierte en esta señal que es la que nosotros necesitamos. Todo eso es electrónica de potencia. Lo que se hace es transformar los flujos de energía, ¿no? Otro de los usos típicos de la electrónica es las comunicaciones. Codificar la información y transportarlo es otro uso típico de la energía. Bueno, esto es así un poco como una pequeña introducción a diferentes usos y dentro de esto os podéis encontrar muchísimos ejemplos. Bien. Una cosa que funciona muy bien y que prácticamente todos los estudiantes que tengáis en clase tendrán es el móvil. ¿Vale? Entonces, descomponer un móvil es algo que yo lo he hecho en ocasiones y funciona bastante bien para personas que no tienen un conocimiento porque les obligas a pensar sobre qué es un móvil, qué tiene un móvil y la cantidad de tecnología que hay detrás de un móvil. Y viene especialmente bien con lo que vamos a ver, porque al final la microbit tiene prácticamente las mismas cosas que tiene un móvil. Pero además yo puedo modificarlas y utilizarlas como yo quiero, de un modo muy sencillo. ¿Vale? Entonces, establecer esa analogía es una cosa bastante potente y que os puede ayudar pues a la hora de generar vuestros contenidos, ¿no? Un sistema electrónico cualquiera que estemos pensando va a tener estos bloques, ¿vale? Tiene una parte de sensado, que son los sensores que toman información del mundo. Tiene una parte de actuación, pues bien sea altavoces, bien sea motores, bien sea luces, bien sea lo que sea. Es decir, la electrónica puede valer para actuar sobre el mundo, para medir el mundo. Normalmente va a tener una interfaz persona-máquina, ¿vale? Entre pues, botones, pantallas, deslizadores, lo que sea. A veces tiene comunicaciones, ¿vale? Cada vez más. Y siempre necesita de fuentes de energía. ¿Vale? Una electrónica no puede funcionar sin fuentes de energía. Necesita energía para funcionar. Puede venir de los enchufes, puede venir de paneles solares, puede venir del movimiento humano, puede venir de baterías, de donde sea, pero necesitamos energía. Y la energía no puede ser de cualquier modo. Entonces, una de las típicas preguntas con la que empezaría, imaginaos que sois estudiantes, secundaria, bachillerato. La pregunta es, ¿qué es para vosotros un móvil? Herramienta de ocio, eso incluye consumo de audiovisuales, Redes sociales. comunicación, eso es comunicación. Sí. ¿Qué más? Yo dispongo de lo que quiera. ¿Pero para qué? Para comunicar. O sea, es un elemento de comunicación IP, es decir, de material multimedia, texto, imágenes, pero también para llamar. ¿Qué más? Tenemos llamadas, tenemos comunicación multimedia, tenemos el productor, audio, vídeo, etcétera. Organización como herramienta de trabajo. Más. La cámara. Navegador. Reloj. Fundamental. Un lenguaje para entenderlo con el humano. Visual.
texto, o sea, una interfaz humano-máquina. Sí, lo incluye, pero no sería el motivo por el que yo uso un móvil, ¿no? O sea, al final la interfaz es por eso, ¿no? Bueno, entonces, hay un montón de posibilidades, ¿no? Y depende de la persona, puede haber un uso diferente. Que vale, eso es lo que es. Vale, pasemos a lo siguiente. Todo esto lo consigue con sensores. ¿Vale? ¿Qué sensores tiene un móvil? Al final, un sensor es algo que transforma una magnitud física en una magnitud eléctrica. Y hay sensores de casi cualquier cosa. ¿Vale? Veremos el tema 4 será sobre sensores. ¿Vale? ¿Qué sensores tiene un móvil? Acelerómetro, movimiento, giróscopo, GPS, táctil, pantalla, de luz, No sé, ¿cómo será el tejido? La voz. es un micrófono. Estrictamente es un sensor. Altavoz. No. Es un actuador. El altavoz no actúa. Depresión habéis dicho. ¿De? Depresión habéis dicho. Pero tiene depresión. No, Algunos sí. no a la pantalla. Un Garmin tiene, pero un móvil tiene. Hay algunos que sí que tienen sensor de presión barométricos. De temperatura. Ah, De temperatura también. Sí, yo no quería eso. Táctil sí que lo comentaba. Depresión. Que me he expresado mal. Bluetooth. Sí, eso ya nos vamos a comunicaciones, luego los veremos. Bueno, tenemos un montón de sensores para hacer muchas de las funciones. O sea, por ejemplo, el de luminosidad, ahí lo he comentado. El sensor de movimiento, ¿para qué nos vale? Por ejemplo, para jugar, gente que usa pues, como dispositivo de juego, sé cómo está orientado. Para GPS me vale como brújula. Como interfaz de usuario lo pongo boca abajo, no me molesta. O sea, estoy en una reunión, lo pongo boca abajo, no vibra, no tal, y ya automáticamente sabe que estoy. Para detectar la posición, cuando me lo pongo en la cara, sabe que está así, sabe por el sensor de luz que me lo estoy apoyando en la cara, apaga la pantalla, ahorra energía. ¿Vale? Entonces, el uso de los sensores es muy, muy variado. El desbloqueo involuntario también sería por eso. La cámara realmente es un sensor, por ejemplo. Estrictamente es un sensor CMOS de un montón de píxeles, pero es un sensor electrónico. Lo que pasa que pasa un poco el micrófono y la cámara son sensores, pero también son dispositivos multimedia. Entonces, andan ahí entre una cosa u otra. Electrónicamente son sensores, pero desde una perspectiva de usuario, yo no los llamaría sensores. Comunicaciones. Hay un montón de comunicaciones. Es un tema bastante complejo, amplio, que no vamos lo veremos en el tema, en el 6, me parece que es. Entraremos un poco en detalle qué son las comunicaciones y sobre esto, pero a priori, ¿qué comunicaciones tiene un móvil? NFC, para cercanía, para apagar, para Bluetooth. Tiene receptor de radio algunos. Internet, Tiene Wi-Fi. este GM, ¿no? Las 3G, 4G, 5G, lo que sea. Tenían infrarrojos, pero. Lo habéis comentado. Algunos tienen infrarrojos. ¿Más? Puerto, ¿no? Puerto Cable. físico. Tienes el cable USB o HDMI o... Entonces tenemos, fijaos que dentro del móvil es algo así, la cantidad de sistemas de comunicaciones que hay. ¿Por qué hay tantos? Pues porque cada uno tiene sus. Entonces es importante saber, más allá del uso, qué hace un Bluetooth. ¿Por qué hay un Bluetooth y un Wi-Fi? ¿Cuáles son las diferencias? Porque al final es muy fácil, si lo vemos, esta asignatura tal cual, hay una asignatura en el máster electrónico que es redes de sensores, en el que vemos en profundidad qué son los sistemas de comunicaciones. Pero la realidad es que todos usamos estos sistemas de comunicaciones. Y todo el mundo sabe que si quiero enganchar al altavoz, va por Bluetooth. Y si va en manos libres del coche es por Bluetooth. Pero si quiero la Wi-Fi de casa, es Wi-Fi. No intento engancharme a Internet por Bluetooth. Es decir, hay un conocimiento, pero es fácil, partiendo de esa base
experiencial en el que todo el mundo ha tenido la experiencia con las comunicaciones, dar un paso más y decir, ¿qué es la comunicación? ¿Cómo funciona la comunicación electrónica? ¿Vale? Eso, insisto, lo veremos más adelante. Porque cada una tiene sus usos. ¿Vale? No es lo mismo conectarme al cacharro inteligente al smartwatch que conectarme a manos libres del coche o lo que toquen. La interacción con el usuario. ¿Vale? Ese es otro. ¿Qué interfaz de usuario tiene un móvil? Táctil. La pantalla. La voz. Botones laterales. Los botones laterales. No, son. O huella. La vibración al final es una interfaz. La cámara que se te conoce. Eso sería actuador. Pasa un poco como la pantalla. Dices, la También. pantalla son LEDs. Como tal, electrónicamente, estrictamente, diríamos que es un actuador. Realmente, sensores y actuadores, la pantalla también es un teclado, también son sensores, pues son sensores de membrana que los pulsas y al final interactúas. El tema de que esa interacción con el usuario es porque añades un nivel de abstracción superior, que es no me comunico con sistemas o no estoy capturando información del contexto, sino que estoy interactuando con un usuario. Entonces, por eso son sistemas de interacción, pero al final eléctricamente es lo mismo. Claro, sensores destinados al humano que lo utiliza y no a señales físicas del entorno, ¿no? Sí. Pero la cámara también sería, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. Claro, al final tú puedes llevar la cámara para tirar fotos, entonces sería un sensor, pero si la usas para... Bueno, pues para el móvil, pues es una interfaz. Bien. Y bueno, dentro de los actuadores, pues ya, en el mundo del móvil hay menos. Luego otro tema importante es lo que es la lógica, el procesador, la memoria, etcétera, que tenemos, ¿no? Entonces, la capacidad de proceso que tiene un móvil, pues bueno, eso es una cosa que va evolucionando, ¿no? Cada vez van teniendo más cores, pueden hacer más cosas en paralelo, se calientan menos, van más rápidos, tienen más memoria, siempre más, ¿no? Pues como un ordenador. Al final, para acabar haciendo las funciones pues que cada vez pues tenemos más funciones, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de un termostato inteligente, que es decir, es un poco la evolución de cómo los termostatos clásicos, en el que pongo una consigna y ya está. Pues este termostato era de una empresa, Nest, que la compró Google, y ahora es una del grupo de Google, que lo que hace es que tiene inteligencia para saber adaptarse a los hábitos del usuario. Vale, entonces, tú dices, yo a las 6 quiero que esté caliente, pero la casa. Entonces, resulta que con el paso del tiempo se da cuenta que los martes y los jueves tú no llegas a las 6, llegas a las 8. Entonces, pues para ahorrar energía, pues esta curva, pues a lo mejor la va desplazando de modo automático. Entonces, va creando una inteligencia sobre los hábitos de la casa en la que está, de tal modo que el sistema sea más eficiente, como anécdota. Y por último tenemos la alimentación, que es un tema muy importante, ¿no? ¿Cómo se obtiene y cómo se almacena la energía en un móvil? Bueno, se obtiene con un puente de diodos, imagino. De la red. Y de la red. acumular una batería ahí. Y la guardamos en una batería. ¿Cómo más nos vamos? ¿Más? Hay más modos de carga eléctrico, ¿no? Plan de contarle. con carga inductiva, que ahí la energía va a por es como las cocinas de inducción. Hay algunos que le pueden tomar un panel solar al USB y se carga también. Al final, realmente lo que ocurre es que tú le metes 5 voltios por la entrada USB, me da igual de dónde venga. Esos 5 voltios yo puedo cargar la energía, ¿no? El concepto de energía también es una cosa muy fácil. Si se ve de una perspectiva eléctrica, puede ser o puede causar una barrera en aprendizaje, pero por ejemplo con la experiencia de un coche, todo el mundo entiende pues, el concepto de gasolina, velocidad, coche cargado, cuesta arriba, cuesta abajo. Entonces, jugando con eso, tú puedes hacer tus analogías, es decir, por ejemplo, joder, la batería del móvil no me dura más que 3 horas. Vamos a ver por qué. O sea, si nos paramos a pensar por qué
o la batería de lo que sea, es muy fácil pararse a pensar, si tú entiendes al final la relación entre esta es la energía que tengo, según la velocidad a la que me gaste la energía, voy a tener más tiempo. Al final, energía o espacio, velocidad y tiempo. Podemos hacer esa analogía, ¿no? La cantidad de energía, la potencia que le demando y el tiempo. Al final es un poco esa relación es fácil establecer analogías entre cosas que se ven, ¿no? O sea, yo tengo que andar este espacio, si lo ando más rápido, tardo menos tiempo. Pues yo tengo esta energía, si la gasto consumiendo mucha potencia, viendo vídeos, conectándome a internet, etcétera, pues me dura menos tiempo. Entonces, son unas analogías que pueden valer, pero que al final la teoría constructivista del conocimiento habla que es necesario ir construyendo sobre bases conocidas. Es el mejor modo de que vayamos adquiriendo el conocimiento. Entonces, es bueno ir haciendo tierra e ir poco a poco construyendo bloques sobre los que vamos generando nuestro propio conocimiento. Bueno, esto es respecto, por tener un poco una visión de cómo introducir la electrónica, por dónde empezar, que vale tanto para alumnos de bachillerato como de la ESO, da un poco igual, porque al final, si lo centramos en un móvil, son cosas que todo el mundo pues, entiende, ha visto y es capaz de, con mayor o menor profundidad, comprender, ¿no? Ya entrando en el tema que teníamos. El tema de control. Vale, lo que comentábamos, ¿no? En este caso, todos los temas los vamos a ver desde una perspectiva de control de un proceso, ¿vale? Pero podríamos hacerlo como que sea, ¿no? Entonces vamos a ver el bloque de sensores, que es el siguiente que veremos, el bloque morado, que es el de control y visualización, el bloque de control de potencia, que es este. Luego haremos un bloque de comunicaciones, que no está aquí tal cual, y el tema de la alimentación. Entonces, recoge un poco y ubica a nivel conceptual qué vamos a ver. La primera parte es control y visualización, ¿vale? Es decir, tenemos una entrada de información que vendrá de sensores, pero de momento no la utilizamos. Podemos actuar sobre un sistema mediante un control de motores, de cargas, de lo que sea, pero que no lo vamos a hacer de momento. De momento solo vamos a tener una capacidad de procesamiento, unas entradas, en este caso, y ya yendo a nuestro caso, van a ser botones pulsadores, y vamos a tener una salida de información, que en nuestro caso va a ser pues, la pantalla, LEDs y poco más. Son los tres bloques con los que vamos a jugar ahora. Entonces, como veis, en el índice aquí lo que hay es temas de álgebra booleana, electrónica digital, combinacional, secuencial, lo que es el contenido que podéis ver en las páginas que vimos el primer día. Hay contenidos para todo, pues de álgebra de Boole, de simplificación de tablas de Carnot, de esas cosas que en algún momento de la carrera habéis visto y que para darlas deberíais refrescar, pero bueno, que aquí están recogidas, pero no vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora nos vamos al laboratorio, cada uno tiene su microbit. Lo que tenemos es que completar la unidad tal cual ese es el guión. Y en este caso, únicamente esta es la microbit. Con lo que vamos a jugar es, hay dos pulsadores, tres, para generar interacción. Y luego tenemos esta matriz de LEDs, que alguna ya ha utilizado, en la que bueno, pues, podemos escribir letras que deslizan, iconos, números, lo que sea. Entonces, el objetivo es únicamente con la capacidad de proceso de programación, estos botones y estos LED, generar esta
unidad. Ese es el primer objetivo. Entonces, tenéis un montón de ejemplos para ver, podéis cargar. También esta primera sesión vale para empezar a trabajar un poco con los microbits. Los que tengáis problemas con ponerla en marcha, echamos una mano y bueno, pues ya empezar a pensar en lo que sería el objetivo de esta primera. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Nada? Vamos a clase. ¿Vale más? Están en la aula, o sea, en el despacho. Las microbits del despacho. Paso por la